Hola, ¿qué tal están? Qué bueno estar otra vez reunidos en esta clase de Efesios. Y como les habíamos comentado la semana anterior, estas clases están diseñadas con el único propósito de poder nosotros invertir tiempo en este libro tan maravilloso, pero al mismo tiempo poder crecer y profundizar en estos conceptos que son eternos. El apóstol Pablo escribió esta carta a una iglesia en Éfeso, y esta carta, que aunque solamente tiene 6 capítulos, tiene temas tan interesantes, tanto teológicos como prácticos, como familiares, y creo que máxime en este tiempo que tenemos mucho tiempo para poder hacer cosas en la casa, es una buena oportunidad para seguir creciendo espiritualmente. Y ese es el nombre de la clase de hoy: crecimiento espiritual. Y la lección, si ustedes me acompañan, está por supuesto, en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 14 al 21. A mí me gusta mucho la versión Nueva Traducción Viviente. Yo sé que a otros les gusta la Reina Valera del 60, la Nueva Versión Internacional. Entonces son libres de leerla en la versión que quieran, pero por cuestiones de simplicidad y de efectividad, voy a estar leyendo en este día en la Nueva Versión Internacional y luego en la Reina Valera Contemporánea. O sea que creo que, ¿qué podemos hacer ahora para poder maximizar nuestro tiempo juntos? Bueno, quisiera que ustedes en sus grupos virtuales, porque ahora no nos podemos reunir con nuestros grupos físicos, que en sus grupos virtuales pudieran leer estos temas. Ustedes tienen las notas, y luego, cuando sea la parte de las preguntas, poder compartir y dar sus puntos de vista, que es aquí donde realmente le sacamos el mayor provecho a nuestras reuniones. Así que, ¿qué piensas tú cuando escuchas crecimiento espiritual? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que piensas cuando tú dices, esa persona es espiritual? Hace algunos años mi mamá es una persona que ha estado en la iglesia prácticamente toda su vida, y le hice esta pregunta. Le dije, mami, ¿cuáles son las características de una persona espiritual? Y ella me contestó, bueno, es una persona que va a la iglesia, una persona que diezma, una persona que ora, una persona que ayuna, una persona que hace vigilias. Y entonces yo le dije, mami, usted me está dando esta respuesta porque ese es el patrón de la iglesia donde usted ha estado, que una persona que hace cosas es aquella persona que podríamos catalogarla como espiritual. Pero creo que esto del crecimiento espiritual, y si una persona es espiritual o carnal, como se le dice en los términos religiosos, tiene que ver mucho con qué tanto nuestro espíritu está conectado con el Espíritu de Dios. ¿A qué nivel estamos nosotros funcionando espiritualmente? ¿Cómo nuestras decisiones tienen que ver con la espiritualidad de Dios? ¿Cómo nuestras acciones reflejan que vivimos una vida espiritual? Entonces, más allá de hacer cosas en la iglesia, es ser esa persona espiritual que los demás están esperando que nosotros seamos. Así que vamos a leer un poquito acerca de esto, y en este pasaje de Efesios 3, 14 al 21 nos da algunos puntos muy interesantes y conceptos muy profundos que creo que si los llevamos a la práctica y los tratamos de simplificar, seguro que vamos a tener una noción más amplia de lo que significa el crecimiento espiritual. Leamos primero Efesios 3, 14 al 19. Y como les dije, estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional el día de hoy. Por esta razón, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Y le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe
Cristo habite en sus corazones. ¿Y pido qué? Arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Entonces, en estos versículos podemos ver que Pablo está orando algo muy específico sobre estas personas que en aquel tiempo estaban recibiendo sus cartas como el mensaje directo de alguien que estaba propagando y diseminando el evangelio por toda aquella región, y era para ellos la palabra de Dios, al igual que el día de hoy, después de 2000 años, esto es la palabra de Dios, porque creemos firmemente que estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo a estos hombres para que a través de todos estos siglos nosotros pudiéramos tener esa dirección, ese camino, pero sobre todo los conceptos que Dios quiere que se arraiguen en nuestro corazón. Así que miremos por partes este pasaje, y lo primero que podemos decir es que el crecimiento espiritual requiere una prioridad en la oración y en la adoración. Cuando le pregunté a mi mami, ¿cómo es alguien espiritual? Ella mencionaba que era alguien que oraba, alguien que mantenía esa clase de comunicación con Dios. Pero muchas personas, cuando hablamos de orar, de ayunar, de estar tiempo con Dios, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasaba, yo sentía eso como una carga. Yo sentía que cuando me decían, hay que ayunar hoy, hay que hacer vigilia el viernes, hay que orar 2, 3 horas, o habían personas que si eran espirituales era porque oraban más de 3 horas. Entonces era una carga que yo decía, jamás voy a poder estar ahí. En el tiempo en que yo era joven, que ya fue hace muchos añitos, yo pensaba, no voy a poder dar esa talla de hombre espiritual. ¿Por qué? Porque no puedo orar más de 15 o 20 minutos, y había gente en nuestra iglesia que oraba 5 o 6 horas. Entonces, creo que para que nosotros podamos empezar a caminar en este camino del crecimiento espiritual, necesitamos saber que hay una prioridad de orar y adorar, pero no es una cosa impuesta, no es algo autoritario, sino que por todo el contrario, por todo lo opuesto, nosotros tenemos que llegar a orar, a comunicarnos con Dios como un reflejo de la necesidad que tenemos de hablar con nuestro Padre. Para todos nosotros, nuestros padres, la madre, son personas especiales, y si ustedes los tienen vivos o los que ya no los tienen, podemos recordar lo lindo que son los momentos con ellos. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros podemos saber que nuestro Dios es nuestro Padre, entonces necesitamos llegar a Él en esa comunicación, no porque nos lo están imponiendo, sino porque lo vamos a disfrutar. Y cuando nosotros empezamos a tener ese concepto de tener comunicación con Dios, porque Él es nuestro Padre, yo soy su hijo, empezamos a crear esta relación que empieza a crecer, y es cuando nuestro espíritu empieza a conectarse con el Espíritu de Dios. Entonces miremos cómo Pablo está haciendo esta oración. Lo primero que él dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Por esta razón me arrodillo delante del Padre. El arrodillarse es una posición física, que es una posición donde nosotros estamos simplemente diciendo, Señor, me rindo ante ti. Hay veces que yo no solamente me arrodillo, sino que a veces me gusta tirarme en el piso y estar totalmente postrado delante del Señor. ¿Por qué? Porque esta posición física de adoración espiritual también es una posición espiritual que se refleja en una actitud física. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros estamos orando al Señor, no hay un formato, un patrón autorizado por el cielo
para decir que eso es lo correcto. En otras palabras, Jesús a veces oró de pie, a veces oró con los ojos cerrados, a veces oró con los ojos abiertos, a veces oró viendo al cielo, a veces oró viendo a la gente, otras veces estuvo arrodillado. Entonces, cuando aquí estamos hablando de arrodillarse, claro que es muy interesante y muy bueno si nosotros tomamos un tiempo para arrodillarnos físicamente, pero lo más importante, más que nuestra posición física, sentados, acostados, parados, caminando, como a mí me gusta orar, arrodillados, es que tanta nuestra posición espiritual está declarando nuestra sumisión a Dios. Es como aquel niño que tú lo regañas y le dices, ya no quiero que hagas esto. Y él puede ser que esté muy enojado por dentro y a lo mejor te va a hacer caso en el momento, pero adentro de su mente está diciendo, lo voy a volver a hacer. Entonces muchas veces en nuestro ser espiritual necesitamos tener esa posición de sumisión, de respeto, de adoración, de devoción interior. Y claro, eso va a poder ser reflejado en cualquier forma física. Luego el apóstol Pablo dice acá, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. ¿Y qué significa esto? La paternidad de Dios es el fundamento que determina nuestra responsabilidad hacia todas las demás personas. O sea, que cuando nosotros podemos definir nuestra relación con Dios, como les decía anteriormente, relación padre-hijo, relación hijo-padre. Eso nos da la capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva. Mucha gente mira a Dios como un Dios distante, un Dios lejano, un Dios que está solo para aquellos que hacen las cosas bien, pero no está dispuesto para ellos, o un Dios que simplemente está en los libros, en la Biblia, en los textos sagrados, pero no es un Dios real que está ocupado en mis detalles, que sabe mis problemas, que sabe mi futuro, pero sobre todo que me ama. Entonces nosotros tenemos que llegar a cultivar una relación donde Dios es Padre. Y al ser el Padre y yo el Hijo, tengo una responsabilidad como hijo de Dios, como hija de Dios, de poder comportarme como un miembro de la familia del cielo que necesita llevar este mensaje por donde vayamos. Y luego dice aquí Pablo, le pido que, o sea, al Padre, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. El Espíritu Santo es el poder que actúa en las personas. El Espíritu Santo es el poder que actúa en los hijos de Dios para hacer las cosas que Dios quiere. Estamos hablando del Padre, estamos hablando de Cristo, pero a veces le damos como una importancia menor a nuestra relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza, no es algo raro, es una persona. Y cuando Jesús se iba para el cielo, Él le dijo a sus discípulos, miren, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu que los va a guiar a toda verdad. Entonces, cuando nosotros estamos operando en el Espíritu, es cuando estamos siendo gente espiritual. Y creo que todos sabemos cuando nosotros no estamos operando en el Espíritu. Ejemplo, cuando tú estás peleando, cuando se te salen palabras que después quisieras devolver, o ahora en nuestra era digital, cuando sacas un texto o cuando pones un post
que después, ¿para qué puse esa tontería? ¿Para qué dije esto? Sabemos que no fue nada espiritual, sino que fue algo que salió de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, todos nosotros tenemos que saber que cuanto más estemos en relación con el Espíritu de Dios, cuanto más dejemos que sus frutos se hagan evidentes en nuestras vidas, es cuando vamos a decir que estamos creciendo espiritualmente. Luego dice, le pido que los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Le pido que nos fortalezca en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué? Porque nuestra vida cristiana es algo que emana de adentro hacia afuera. Y estos son conceptos que todos los hemos escuchado alguna vez, que tenemos que saber que nuestra relación con Dios, nuestra vida cristiana empieza aquí adentro. No empieza afuera, no empieza con la forma en que nos vestimos, la forma en que estamos haciendo las cosas. Por supuesto, las iglesias tienen 100, 1000 maneras de hacer las cosas diferente y no estamos aquí para juzgar a alguien que hace las cosas diferente a la forma en que nosotros las hacemos o la forma en que vestimos. Ese no es el punto. El punto es que todo lo que nosotros decimos que es nuestra vida cristiana no puede ser exterior. Tiene que tener un inicio, tiene que tener un origen dentro de lo que Dios está haciendo en lo íntimo de nuestro ser para que luego sea reflejado exteriormente. Sigue diciendo el apóstol Pablo que él ora para que por fe Cristo habite en sus corazones. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y creo que todos hemos escuchado los llamamientos que se hacen en las iglesias. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? ¿Quién quiere invitar a Cristo que venga a su corazón? Y entonces, cuando en las iglesias se hacen esos llamamientos, es para poder orar y que conscientemente y voluntariamente las personas puedan invitar a Cristo a venir a su corazón. Ahora, nosotros que nos consideramos cristianos, creemos firmemente, creemos con todo nuestro corazón que de alguna forma espiritual, o sea, no sé cómo explicarlo con palabras en nuestro mundo material y temporal, pero que en alguna forma espiritual esa presencia de Cristo, el poder de Cristo, el poder de su resurrección, de alguna forma no solamente Él está en el cielo, sino que de alguna forma también Él está viviendo en mi vida. Entonces, cuando nosotros podemos saber eso, entonces estamos diciendo que estamos impregnados de Cristo, tenemos el sello de su carácter y es como estar vestidos de Cristo. ¿Te imaginas cómo nosotros podríamos cambiar todo lo que hacemos cuando estamos constantemente pensando, ok, Cristo está aquí adentro de mí, vive dentro de mí, estoy vestido con su carácter, Él ha puesto su sello de amor sobre mí. Entonces empezamos a vivir como esa palabra que nos identifica. Cristianos significa personas que tienen a Cristo dentro de sus vidas. Y luego dice, y sigue orando Pablo y dice, y pido que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Arraigados y cimentados en amor. Conocer a Cristo implica conocer su amor. En otras palabras, podemos hacer todas las actividades religiosas que queramos. Podemos predicar todo lo que ustedes quieran, pero si no tenemos amor, entonces no hemos llegado a conocer la verdadera naturaleza de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, porque Dios en su ser integral es amor. Entonces, una de las pruebas más grandes que tenemos como cristianos es que cuando nosotros empezamos a desarrollar este crecimiento espiritual del cual estamos hablando,
lógicamente vamos a empezar a crecer en amor. Y para estos tiempos que tan difíciles y tan raros y especiales que estamos viviendo, sabes que lo más importante es el amor. La palabra nos dice, el perfecto amor va a echar fuera todo temor. Hoy la gente tiene temor, hoy la gente tiene mucho miedo. Es cuando más necesitamos practicar el amor, es cuando más necesitamos estar cimentados, arraigados en este amor de Dios, porque eso es lo que va a erradicar todo temor en nuestras vidas. Y luego dice algo muy importante, miren lo que dicen, y así puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Aquí nos está hablando de 4 dimensiones del amor de Cristo. O sea, el amor de Cristo es más que unas palabras, es más que un concepto sin definición. El amor de Cristo es algo que tiene espacio. El amor de Cristo es algo real. Tiene anchura, tiene alto, tiene profundidad, tiene largo. ¿Cómo podríamos nosotros tratar de ver este amor de Cristo en términos reales? El pastor general de la iglesia, el pastor Denis, en su libro 10, nos habla de un ejemplo muy clásico y me gusta mucho acerca de las 4 dimensiones del amor de Cristo. Y él dice, ¿qué tal si las 4 dimensiones del amor de Cristo podrían ser algo así? La primera dimensión es la forma en que amamos a los que nos aman. Y probablemente esa es una muy fácil de hacer. Porque es fácil amar a los que nos aman. Y es algo natural. ¿Quién de nosotros no amamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa? Es algo natural. Si nos aman, nosotros vamos a amar. Pero luego el pastor Denny nos dice, ¿qué tal entonces ahora si vamos a otra dimensión más profunda? No solamente ancha, sino que un poco más profunda, y empezamos a amar a los que no nos aman. Todos tenemos personas que a lo mejor son difíciles, a los cuales nosotros les caemos mal, o también nosotros hemos hecho cosas para que esas personas no nos quieran. Entonces, cuando el amor de Cristo empieza a crecer en nosotros, nosotros tenemos la capacidad de amar a aquellos que no nos aman. Y luego vamos a otro nivel de amor, amar a los que son diferentes que nosotros. Y eso también es complicado porque muchas personas solo aman a las personas de su misma religión, a las personas que creen lo mismo que ellos creen, pero cuando se enfrentan con personas que piensan diferente, cuando se enfrentan con personas que tienen adicciones, que tienen atracciones sexuales hacia el mismo sexo, entonces eso como que crea una barrera y empiezan a dejar de amar. Entonces nosotros tenemos que aprender a las personas que son diferentes que nosotros, o de otras razas podría ser también. Pero luego está otro amor todavía mucho más complejo y mucho más difícil de hacer, que es el amar a los enemigos. Ya no solamente son personas que no te aman, sino que son personas que a lo mejor no quieren que prosperes, personas que a lo mejor te han hecho daño. Entonces, ¿cómo nosotros podemos crecer en estas 4 dimensiones del amor de Cristo? Para los que nos aman, para los que no nos aman, para los que son diferentes a nosotros y, en el último de los casos, para los que son nuestros enemigos. Y miren lo que termina diciendo en esta oración el apóstol Pablo, dice: en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. ¿Para qué? Para que sean llenos de la plenitud de Dios. La plenitud de Dios en nuestras vidas es vivir conforme a su naturaleza de amor. Y ahora quiero leerles los últimos 2 versículos de este pasaje. Y dice en Efesios 3, 20 y 21, dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros.
A Él sea la gloria de la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que tenemos que ver en este pasaje es que la iglesia es la evidencia del poder transformador de Dios. Sí, tú y yo somos la evidencia más segura de que Dios transforma gente. Piensa por un momento tu vida antes de conocer a Cristo, antes de experimentar el amor de Dios. Cuando yo pienso en mi vida antes de realmente haber nacido de nuevo, miren, yo digo, ¿cómo es posible que perdí tanto tiempo haciendo cosas que no eran prioridades, haciendo cosas que eran tontas? ¿Cómo perdí tanto tiempo no conociendo esta maravilla del amor de Cristo? Era una persona totalmente diferente a la que soy hoy. Y entonces cada uno de nosotros, como iglesia, como el cuerpo de Cristo, tenemos que seguir creciendo, porque a la medida que crecemos espiritualmente somos transformados y nos vamos pareciendo a Cristo cada día más, y esto hace que la gente diga, hay algo especial en este hombre, yo quiero ser como esta mujer. ¿Qué está pasando allí? Y entonces es la evidencia del poder transformador de Dios. La gloria de la iglesia tiene que ser Cristo. La gloria de la iglesia no son sus edificios, no son sus cantantes, no son sus predicadores. Y nosotros estamos acostumbrados a ser deslumbrados por los predicadores, por los grandes hombres o mujeres de Dios. Y muchos de nosotros, a mí me pasó una vez, muchos de nosotros queremos que estos hombres grandes de Dios oren por nosotros, porque si Él llega a orar por mí, entonces las cosas van a cambiar. Claro que hay hombres con dones y mujeres con dones de Dios, pero eso no significa que la gloria sea de estos hombres. Hay iglesias, hay organizaciones religiosas que han sido construidas en la imagen del hombre. Entonces muchas personas siguen estos movimientos para ver qué va a decir el hombre o la mujer de Dios. Pero realmente la iglesia tiene que ser construida por Cristo. ¿Por qué? Porque eres la gloria de la iglesia. Que todo lo que hagamos, que todo lo que cantemos, que todo lo que prediquemos, que todo nuestro enfoque y nuestra energía vaya dirigido a darle gloria a Cristo. Y esa es la iglesia que se ha mantenido. Miren, y aquí dice, si la gloria de la iglesia no es para Cristo, ¿qué pasa? El orgullo, la superficialidad y la división serán obstáculos para la misión principal de la iglesia, que es reflejar a Cristo. Es triste cuando vemos que muchas iglesias se dividen. Es triste ver cuando vemos personas que están llenas de orgullo religioso pensando que son mejores que otras personas. Es triste ver cuando hay obstáculos para que más gente se convierta en la iglesia de Dios, no para que sean parte de tu iglesia o de mi iglesia, sino que sean parte de la iglesia global del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre esos obstáculos van a ser aquellas personas que tienen orgullo, que están causando división, y eso hace más difícil la misión de la iglesia. En estos tiempos tan especiales que estamos viviendo, es el mejor tiempo para que todos reflejemos a Cristo. Así que, ¿qué podemos hacer ahora como la siguiente parte de este estudio? Me gustaría que ahí en sus grupos virtuales ustedes pudieran hablar, mensajearse, como se podría decir, chatearse, no sé si existe esa palabra, pero que pudieran platicar, conversar, charlar estas preguntas que tenemos acá. Y déjenme leérselas porque creo que son preguntas que nos van a ayudar a poder profundizar un poquito más en este tema. ¿Cómo es tu crecimiento espiritual? ¿Qué papel desempeñan la oración y adoración en tu proceso de crecimiento? ¿Cómo podrías tú explicar, miren, la forma en que yo crezco espiritualmente es así, así y así? Es una buena pregunta para que ustedes la puedan platicar. La segunda pregunta que tenemos acá es,
¿Cuáles podrían ser algunas características de alguien que evidencia palpablemente el amor de Dios? Esa pregunta que yo le hice a mi mamá: mami, ¿cómo define usted una persona espiritual? ¿Cómo podrían ustedes definir a una persona que está reflejando el amor de Dios? Luego tenemos aquí una actividad práctica y dice: lean nuevamente el modelo de oración de Pablo en Efesios 3, 14 al 19, el primer pasaje que leímos. Y ahora, si nosotros podríamos escribir una oración personalizada. ¿Cómo es una oración personalizada? Es una oración donde ya no estás solo leyendo y repitiendo lo que dice Pablo, sino que tú tomas esos conceptos y los haces tuyos y los oras en la forma en que tú lo entiendes. Entonces podrían escribir una oración personalizada similar a la de Pablo, siguiendo sus lineamientos, y ahí hay un espacio para que lo puedan hacer. Otra actividad que podrían hacer en sus grupos es: comparte una historia de transformación de alguien que conozcas en la iglesia. Comparte una historia de transformación de alguien que conozcas en la iglesia. Y se me venía a la mente una que a lo mejor muchos de ustedes no la saben. Hay una persona en nuestra congregación que vivía a la par de la iglesia, en unos apartamentos aquí a la par. Y entonces, antes de venir a la iglesia, él, cuando salía los sábados, los domingos, se encontraba con un tráfico increíble. Y entonces, cuando pasaba enfrente de acá de Victory, dice que inmediatamente, eso nos lo contó la esposa, él empezaba a insultar a toda la gente de la iglesia: hijos de tantas, ¿por qué hacen tanto tráfico? Y dice que se ponía como energúmeno, loco, enojado del tráfico que se provocaba aquí en la calle enfrente de la iglesia. Y como ustedes saben, las esposas siempre tan sabias le decían: no digas eso, no vaya a ser que algún día tú estés allí en esta iglesia. Y él le decía: ni loco, jamás voy a estar. Hoy es una de las personas que está acá, que ama a Dios, que hace muchas cosas, y él dice: hoy soy uno de los más locos a los cuales yo insultaba antes. Esas historias de transformación son increíbles, y tú conoces algunas personas en tu grupo, en la iglesia, donde sirves, que podrían también ser inspiración para otras personas que necesitan ser transformados por Dios. ¿Por qué crees que el orgullo, la superficialidad y la división causan tanto daño en la iglesia? Y la última pregunta para que ustedes charlen es: ¿qué puedes hacer para evitar que estos obstáculos sirvan de tropiezo para los que aún no conocen al Señor? ¿Qué podemos hacer nosotros como pueblo de Cristo para quitar cualquier obstáculo, para quitar cualquier cosa que no esté permitiendo que más personas sean parte de la iglesia del Señor? Así que esta es la lección de crecimiento espiritual, Efesios 3, del verso 14 al 21, y quisiera terminar orando por ustedes, y especialmente en sus grupos virtuales, en sus grupos de charla, que pudiéramos sacarle el mayor beneficio a este estudio del día de hoy. Padre, te damos gracias porque estamos reunidos de una forma que es innovadora, una forma, Señor, que es nueva y a lo mejor rara para muchos de nosotros, pero a ti no te sorprende. Y te pedimos que, Señor, en cada grupo, en cada reunión que se hace por internet, por Zoom, por WhatsApp, por donde sea, Señor, surjan conversaciones honestas, reales, pero sobre todo, que nosotros sigamos creciendo espiritualmente. Señor, que sigamos teniendo esa posición espiritual de estar sometidos a ti, que tu amor, Señor, siga aumentando en nuestras vidas, que estemos arraigados, cimentados. Señor, que podamos practicar ese amor en las 4 dimensiones, Señor, amando a los que nos aman, amando a los que no nos aman, amando a los que son diferentes a nosotros, pero Señor, también
tener la capacidad de parte tuya de amar incluso a nuestros enemigos. Señor, que podamos tener esta relación espiritual contigo en una forma viva, en una forma apasionada, en una forma constante. Y Señor, sobre todo que sepamos que nuestro papel como cristianos es reflejarte a ti, porque tú vives dentro de nosotros. Señor, cada vez que nuestra naturaleza pecaminosa, cada vez que nuestra carne quiera sobresaltarse, Señor, que nosotros podamos ir a la cruz y decir: Señor, estoy juntamente crucificado contigo, ya no vivo yo, mas tú, Señor Jesucristo, vives en mí. En tu nombre, Señor Jesús, lo declaramos y lo oramos. Amén y amén. Dios los bendiga y primero Dios nos vemos la próxima semana.